Listo, ¿me confirman? Listo. Ahora sí, profe, ya sale grabando. Listo, ok, perfecto. Buenas noches, profe. Acá me preguntan el nombre del tutor. ¿Cómo es el nombre suyo? Aquí en pantalla se está proyectando los dos nombres de los tutores asignados a esta sesión de e-learning. Ah, ok, gracias. Entonces lo dejaremos allí unos minutos para que vayan tomando nota de los dos nombres y lo puedan tener al momento de realizar la asistencia. Listo, bien. Buenas noches a todos, apreciados estudiantes, respetados estudiantes, bienvenidos hoy a nuestra segunda sesión de e-learning, la segunda de las 3 sesiones que tenemos en programado de la introducción a las licenciaturas en matemáticas, licenciatura en filosofía, licenciatura en etno, licenciatura en pedagogía y la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, y los estudiantes que son del curso de orígenes y fundamentos de la educación. Entonces, sean muy bienvenidos y esperamos que de verdad este espacio pueda ser muy enriquecedor para ustedes. Me presento, mi nombre es Marlene Buenahora, soy tutora del curso del programa de licenciatura en educación, pertenezco a la Universidad de Valledupar, y mi compañero Wilder, el que les estaba hablando hace un momento, él también hace parte de la escuela de SEDU y está en el centro de Corozal. Estamos en zona Caribe, estamos todos en casa. Entonces, bien, vamos a ya todos estar muy atentos. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Muy corto, muy sencillo, pero muy diciente para nuestro tema de hoy. Como la invitación que ustedes tenían, el tema de hoy es la educación inclusiva. Entonces, lo que vamos a estar abordando hoy tiene que ver con este tema. Entonces, vamos a escuchar a Wilder, que nos va a presentar el video. Listo, entonces a continuación vamos a observar y explicar de forma detallada el video del caso de Lorenzo. Entonces, me confirman si tienen audio y video. Si está reproduciendo. Parece que no está reproduciendo. Disculpe, no se escucha nada. Listo, nos vamos a reproducir de manera. Me confirman si tienen buen audio. Solo veo la presentación de la diapositiva, profe. Pensé que era la única. A mí nada más también se ve la presentación, se ve video. Vamos a ver. No están viendo el video. No, yo no estoy viendo la pantalla. Yo nada más estoy viendo la pantalla amarilla de e-learning, introducción a las licenciaturas, nada más. Mi profe, dale la opción, deja de compartir pantalla y le vuelves a dar compartir y seleccionas la pestaña del video y le das compartir con audio. Entonces, deja de compartir y otra vez le vuelves a dar compartir pantalla. Eso, muy bien. Ahora sí ya podemos ver la imagen del video. Listo. Ahora sí tengo la pantalla del video. Ahora sí, profe. Ok, perfecto. Etapa de educación primaria, 6 años. Un cuento metafórico para hablar de las diferencias y la superación de un niño con dificultades para sobrellevar el día a día, sus cualidades y los obstáculos que tiene que afrontar. El cuento se llama El caso de Lorenzo, de Isabel Carriet.
El caso se le cayó un día encima. No se sabe muy bien por qué. A causa de este caso, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho cariño y es muy sensible. Le encanta escuchar música y tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese caso que arrastra por todas partes y lo encuentran muy raro e incluso un poco inquietante. Además, su caso le complica la vida. Se atasca en todas partes. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese caso, pero es imposible. Un día está tan harto que decide esconderse y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. Existen personas extraordinarias. Existen personas extraordinarias, basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del caso. Ella le muestra sus puntos más fuertes. Le ayuda a expresar sus miedos y ella cree que tiene mucho talento. Toma, gracias. El caso sigue estando ahí, pero es más discreto y sobre todo ya no se atasca en todas partes. Ahora le encuentran un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Bueno, como pueden ver, esa era la representación del caso de Lorenzo, un cuento escrito por Isabel Carrier. Bueno, entonces, a partir de ese video introductorio, ahora sí les damos paso a aquellos que tengan la posibilidad y deseen realizar sus aportes con relación a ese video. Vamos a aclarar que el caso a nivel de acá de nosotros como de costa sería un caldero o una sartén. Entonces, el caso sería para, según nuestras jergas, el caldero. Entonces, la primera pregunta tiene como esa índole de qué representa el caldero de Lorenzo. Entonces, quien desea participar, levanta la mano y le damos la palabra. No sé cómo se levanta la mano aquí, profe, qué pena, yo Bueno, tengo listo, que vale. desmutearme. Bueno, mire, para mi concepto, digamos, lo que representaría el caldero para Lorenzo son esos obstáculos que tienen los niños en el proceso de aprendizaje. No tanto, pues, no proceso de aprendizaje, sino también, digamos, como el antecedente o el ambiente en el que está envuelto el niño. No sé, de pronto un ambiente familiar muy tenso, que lo hace retraerse o imposibilitarlo para ser como, digamos, entre comillas, un niño normal. Entonces, para mi concepto, pues eso es lo que yo lo relacioné, que el caldero es como el obstáculo del niño para poder avanzar, digámoslo de una forma así como los niños de la edad de Lorenzo, entre comillas. Listo, gracias por el aporte. Vamos a darle la palabra a Yorlenis Vega. Yorlenis, ¿te escuchamos? Buenas tardes, compañeros. Lo que yo entiendo por el caso es como ese obstáculo que incluso no solo los niños, sino también nosotros los adultos presentamos en cualquier situación o momento de nuestra vida. Y que siempre, pero siempre tenemos como una piedrita que nos hace caer y es como que aquí nos quedamos porque ya nos caímos. Pero le damos gracias a Dios porque Él siempre manda a esa persona
que nos da la fuerza o nos enseña cómo seguir adelante, que es el caso del niño, que es esa persona que le dice, mira, tu tazo no es tu debilidad, si tú quieres la puedes convertir en tu fortaleza. Aporto un poquito más sobre la opinión de la compañera donde dice actuar como un niño normal. Pienso que todos los niños son normales. Hay muchos niños con diferente enfoque diferencial y creo que nosotros eso lo tenemos claro ya. Como también tenemos claro que su desarrollo, sus capacidades y sus actitudes, cada quien adapta de manera individual. Es decir, para mí todos los niños son normales, simplemente debemos tener claro que hay adversidades de enfoque diferencial. Muchas gracias. Gracias, Yorlenis, por la participación. Tocas algo muy claro y clave, que es enfoque diferencial. Entonces, partimos de un principio de que todos tenemos nacemos normales, pero en la medida de nuestro proceso de desarrollo, algunas personas empiezan a tener dificultades de cualquier índole, discapacidad. Entonces es lo que conocemos hoy día y llamamos enfoques diferenciales. Vamos entonces otros más participantes con relación a la segunda pregunta. ¿Qué características suyas están representadas en el caldero? ¿Qué consideran ustedes en su vida que puede representar ese caldero? Y ETA 2020, nos regalas tu nombre y ya tienes la palabra. Hey, David Trujillo Castillo. Ok, listo. Cuéntanos. Con relación Yo pienso al que las características están representadas en el caldero, en la olla o el caldero es, a veces son los miedos que tengo para seguir adelante. Y eso se convierte en un obstáculo que debo superar cada día. Motivarme para cumplir todos mis métodos, todos mis propósitos y mis sueños. Gracias. Gracias por la participación. ¿Quién más? Con relación a la segunda pregunta. Marce Díaz. Marce, tienes la palabra, Marce. Creo que ese caldero representa las diferentes cargas de responsabilidad que lleva una persona en su vida cotidiana y que muchas veces nos impiden porque las sentimos muy pesadas, sentimos que no vamos a poder con ella y que nos hacen desistir para lograr nuestras metas. Entonces, siempre la estamos como jalando, cargando, no es que me pesa mucho, es que no puedo, no voy a dar. Entonces siento que eso representa el caldero. Pero a nivel personal, en ti, en tu caso particular, ¿qué representaría ese caldero? O sea, ¿qué obstáculo o dificultad consideras que puede presentar o verse reflejado a partir de la situación de Lorenzo? Bueno, de pronto la lucha, las ganas de seguir, el impulso. De pronto, ahorita como en este proceso, así como el no desistir, creo que uno siempre tiene que ir dándole, jalando, sin así como me ha tocado, como me está tocando ahorita. Claro. Listo, exactamente. Bueno, dos personas más. Vamos a darle la palabra a Salvador y después a Edinson. Salvador, te escuchamos. Muy buenas noches, tutores, compañeros. Mi nombre es Salvador Ballena García. Tutor, dice la segunda pregunta que qué características tuyas están representadas en el caldero. Yo creo pues acá que mi característica es el trabajo, porque me parece que ese es el obstáculo que tiene uno. No obstáculo, es una bendición, pero a la vez es un obstáculo porque a pesar de que nosotros trabajamos, el caldero representa el utensilio, la herramienta para hacer el alimento y nosotros somos como eso, ¿no? Como que trabajamos para darle el alimento a nuestra familia, pero el obstáculo es que aquí pues en Colombia es más fácil trabajar que estudiar. Muchas gracias. Edinson, escuchamos con relación a la segunda pregunta. Profe, muy buenas noches. Profe, mire, para mí no sería un obstáculo, sino serían los retos que representa cada paso que nosotros damos en nuestro proceso formativo. O sea, son retos
competencias que nosotros tenemos que superar para el crecimiento académico o para lograr las metas propuestas que nos ponemos cada uno. Para mí serían retos a superar. Gracias, profe. Listo, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora con relación al último interrogante. ¿Recuerdan ustedes a alguien como Lorenzo que presente una situación similar a la del niño del cuento? Yorlenis, te escuchamos. Nuevamente, buenas noches. Cuando en la primera pregunta me referí a la compañera con que no llamaran a los niños con niños normales, porque teníamos que entender que había niños con enfoque diferencial, me refería porque sí. Yo trabajé un año con el bienestar familiar y ahí se ve mucho esos casos de esos niños. Uno de esos era Luis, un niño que padecía de síndrome de Down, y era como que el comportamiento de él, tanto el comportamiento como el aprendizaje, era un poco más lento que el de los demás niños, pero a la hora de hacer las cosas, él era muchísimo más rápido. Entonces, es como, para él, ese era como el tazoncito, o sea, su síndrome, pero a la hora de él desarrollar las actividades, era un niño demasiado eficaz, solamente que uno tenía que dedicarse demasiado a él y explicarle las cosas muy detenidamente para que él entendiera, pero cuando él entendía, podía hacer las cosas incluso muchísimo mejor que cualquier otro niño. Listo, vamos a escuchar a Melissa. Melissa Martínez, te escuchamos, ¿puedes hablar? Ay, perdón, estaba hablando en silencio. Ay, qué horror. Okay, no, tranquila. Bueno, con referente a la primera, y también se me olvida que esto está sin cámara, con referente a la primera pregunta, yo hice énfasis en la palabra normal entre comillas, porque yo sé también tengo, digamos, anécdotas acerca de niños, entre comillas, que no son normales, pero para mí todos son normales y toda esa cuestión, porque no solamente hay que reflejarnos en, digamos, aspectos de salud, algo así, sino también en la personalidad. Digamos, como todos como profesores o en el camino para ser profesores hemos contado con niños que son muy retraídos, son muy tímidos, hay unos que son demasiado extrovertidos hasta tal punto de ser desobedientes. Entonces, yo digo que las experiencias mías han sido, y la de, digamos, no sé, todos nosotros ha sido muy variada, porque hemos trabajado con niños con problemas de aprendizaje, pero también niños con cualidades y características que chocan con otros niños. Entonces, sí, yo tuve una experiencia muy bonita en el que un alumno necesitó incluso una asistente profesional estudiada porque era autista. Entonces, él vivía en su mundo, aprendía muy rápido, pero así como aprendía muy rápido, se aburría demasiado rápido. Entonces, uno como profesor tenía que planear una cantidad de actividades que iban de acuerdo al proceso de aprendizaje de ese niño, y con ayuda de la asistente de la sombra, ella reforzaba el proceso de aprendizaje del niño tanto en el colegio como en la casa. Entonces, me ha sido una experiencia muy bonita. El niño es muy cariñoso. Había que aprovechar ese lapso chiquitico de cariño, porque así como era de cariñoso, de un momento a otro se ponía muy serio, muy seco. Entonces, ese sería mi mini Lorenzo, mi experiencia de... Exactamente, sería el caso de Lorenzo presentado en ese niño. Gracias, Melissa. Listo, continuamos. Listo, entonces vamos a escuchar la intervención de la profe. Gracias, Wilber. Bueno, sí, gracias a todos por sus aportes muy y bueno, sí, vamos a desarrollar, y yo creo que
con este ejercicio hoy no se nos va a olvidar el caldero cuando vayamos a hacer el arroz. de este tema hoy de la inclusión educativa, ¿verdad? A todos. Bueno, entonces tomémonos 10 segundos para poder leer esta imagen de Mafalda, que me pareció muy pertinente traerla hoy acá. Bueno, pensemos en la gente pobre, pues puntos suspensivos, ¿no? Otra clase de población, como los casos que hemos estado hablando ahorita. Listo. De alguna manera hay dos palabras claves en esta caricatura de Mafalda, bueno, de Mafalda no, de Quino, que es, pues, ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlo, ¿no? Anteriormente, pues, ese techo, ese trabajo, esa protección, pues, a nivel, pues, en el sistema económico, significan recursos, significa plata, significa personal, significan recursos educativos, bueno, hay una serie de elementos que estarían ahí como incluidos en esa, como en esa inversión o en ese gasto, podría decirse, pero a la final es este ejercicio de la educación inclusiva, es como decir, bueno, no es esconderlos, es sacarlos, están aquí, hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra realidad, hacen parte de nuestra humanidad, estemos donde estemos, nos vamos a encontrar con personas excluidas en todo lugar, ¿no? Entonces, aquí en Colombia, en la China, en Alemania, en todos los lugares del mundo donde hay sociedades, siempre van a haber y existen grupos excluidos. Entonces, en ese ejercicio vamos a poder dar una explicación de qué es la educación inclusiva. Todo lo hemos hablado y hemos tomado puntos en particular, pero la próxima diapositiva nos va a decir qué es la inclusión educativa. Wilder. Ok, ¿qué es la educación inclusiva? Es un proceso y es un proceso que no es terminado. Entonces es un proceso, es continuo, incluye muchos elementos y en qué se basa esa inclusión. Y cuando nosotros entendemos la palabra de inclusión, pues de una vez se nos viene la palabra a la mente exclusión, ¿verdad? Aquellos excluidos, aquellos hechos a un lado, aquellos invisibilizados también, aquellos negados de alguna manera, ¿sí? Si nosotros, no yendo muy lejos, vemos 20, 30 años atrás, solamente cuando alguien tenía la costumbre o hacía uso de su mano izquierda para la escritura, pues que eso era algo que estaba no bien visto, ¿no? Bueno, no sabría decir cuál sería el concepto, pero era algo que se tenía que tratar, algo que se tenía que negar, algo que le amarraban la mano al niño atrás y tenía que utilizar era la mano derecha. Los pupitres estaban solo diseñados pues, para los que utilizamos la mano derecha. Hoy ya vemos que hay pupitres para nuestros estudiantes que utilizan la mano izquierda o que son diestros, ¿no? También. Pero años atrás, pues este espacio que se ha ganado esto de la educación inclusiva, pues es que de allí donde parte la cultura y todo, ¿en qué se basa? Se basa en el reconocer, ¿sí? Nosotros reconocemos algo cuando lo nombramos, si no nombramos algo, si no se nombra algo, pues no existe. En el reconocer, en el valor y en el responder de manera pertinente a la diversidad de características, de intereses, de expectativas y posibilidades de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. A veces nosotros pensamos que la educación inclusiva pues solamente encierra lo que tiene que ver con discapacidades que son visibles, pero el panorama es mucho más abierto, el abanico de situaciones a tener en cuenta. ¿Y por qué este tema? Porque nosotros somos educadores, nos estamos formando y bueno, ya pues en nuestra casa, en nuestro contexto, en las aulas de clase, aquellos que ya están funcionando como docentes en su desempeño, pues han logrado tener la experiencia de ver diferentes casos, diferentes situaciones. Recuerdo que años atrás, pues donde se podía permitir que una adolescente si salía embarazada siguiera estudiando, pues de una vez ya
iba para la nocturna o salía del colegio. Eran como casos de alguna manera como graves que ya tenían que ir al colegio, entraba a ver, pero de alguna manera era como negar esa realidad que sucedía en nuestros centros educativos, que hoy de alguna manera pues ya ha cambiado. Pero ese es el concepto como a nivel general de qué es la inclusión. Partamos de que es un proceso que busca reconocer, valorar y responder de manera pertinente. Y también aquí podemos tocar un poquito el tema cuando vamos, bueno, pues es que incluimos la población solamente por el acceso, porque sí, aquí recibimos a todos, a todas las personas, aquí recibimos a las personas que tengan diferentes problemas de aprendizaje, como decíamos ahorita, pero el punto va más allá de qué manera las instituciones educativas, nosotros como docentes, el sistema, lo curricular, son como las trabas y son como esos impedimentos para que realmente nosotros, entendiendo como el sentido también más amplio de educación, no solamente digamos escolarizada por el sentido de que nosotros nos podamos desarrollar, de que nos apropiemos de una cultura como tal, de que vayamos apropiándonos de un conocimiento, pero también ese desarrollo del ser y del hacer también como seres, como personas trascendentes también en la sociedad. Entonces es muy importante que tengamos esto muy presente, ¿sí? Cubre toda la población y más adelante vamos a ver en las otras diapositivas, también te vamos a ahondar un poquito, pero partamos de esa realidad que no la podemos negar, estamos en un mundo diverso. Si nosotros salimos a un campo o a un lugar, pues vemos diversidad de todo, ¿verdad? Diversidad de colores, diversidad de música, diversidad de lugares para ir, en fin, vivimos en un mundo diverso y justamente esto que se está hablando en los últimos años, bueno, no se ha hablado creo que siempre, pero en estos últimos años ha tomado mucha más fuerza, es por el sentido de la educación que trata de homogeneizar. Entonces, todos somos iguales, pues el que tiene cierta dificultad, pues no entra dentro de la normalidad, no entra de lo que se espera que sea un aula regular o un aula tradicional. Entonces yo pienso que de alguna manera este ejercicio también nos permite a nosotros cuestionarnos, reflexionar, pero a la vez mirarnos también a nosotros mismos en ese sentido hacia el otro, en el otro que tiene unas particularidades diferentes a mí. ¿Listo? Entonces la otra diapositiva. ¿Qué busca? ¿Qué busca la inclusión educativa? Busca más allá que los niños ingresen a un aula como tal y digan, bueno, ya tenemos el derecho porque de entrada todos tenemos el derecho a la educación, pero ahí bien venimos un poquito más allá, a solamente a ser parte, a decir, bueno, si tengo un cupo en el colegio o si no, que también tenemos derecho. Y estas poblaciones, y bueno, todos en particular, todos sin distinción alguna, tenemos derecho a una educación de calidad y ahí es donde marca la diferencia. ¿Qué busca la educación inclusiva? Busca promover el desarrollo, el aprendizaje y la participación con personas de la misma edad que sean sus pares, en un ambiente común sin discriminación al hacer los apoyos y ajustes a través de prácticas políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Entonces, de alguna manera está diciendo quién se tiene que adoptar, el que viene de alguna manera que ha sido excluido a nuestro sistema, él se tiene que adoptar, o nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema educativo desde arriba, y en este sentido la educación inclusiva es como un resultado también, no que nació de unos docentes como tal, sino es algo que se trabaja a nivel, el marco de él es a nivel mundial, desde la UNESCO, desde los derechos humanos, desde las diferentes conferencias que se han dado en el mundo de la educación, y que viene y se aterriza aquí en Colombia en unas leyes y en unos decretos particulares donde habla y donde dice pues que todas las instituciones educativas
se ven obligadas y tienen que tener ese sentido de inclusión. Entonces, si vemos, no es algo que está ligado a un lugar en particular, sino que es algo que viene, por decirlo así, de arriba, de algo estatal, algo del gobierno, para promover esas posibilidades dentro del marco grande, dentro del derecho de la educación, el derecho a la educación de todas las personas. Bien. Bueno, ¿quiénes participan aquí? Primero participa, bueno, agentes internacionales. Aquí vemos el Banco Mundial y aquí vemos la OEA, aquí vemos una cantidad, la UNESCO, como decía ahorita, que hacen parte de que se promueva, e igualmente pues los recursos, no es solamente promover, son los recursos también que se disponen de, para poder cumplir con estos propósitos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Primero, desde el gobierno, como la figura del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales certificadas, digamos Valledupar, por medio de las secretarías de educación, son las que de alguna manera van como aterrizando o haciendo eso arriba, eso amplio que el gobierno estipula por medio de diferentes decretos y de las políticas públicas que el mismo gobierno es el que las determina de acuerdo a una realidad, de acuerdo a una situación, de acuerdo a un diagnóstico. Las políticas públicas tienen todo un proceso, un sistema que hay que llevarlo para que luego ya se convierta en una política pública que el gobierno y determinados estamentos tienen que entrar a involucrarse y a trabajar. Entonces, ¿quiénes están en ese trabajo? Además de las entidades territoriales, están los establecimientos educativos, y aquí quiero tocar un poquito del PEI, ¿no? Si nosotros, cómo se aterriza prácticamente en una institución educativa y se refleja por medio del PEI. Entonces nosotros en nuestro ejercicio de la licenciatura se van a encontrar con cursos, y un curso de esos que ustedes van a ver más adelante se llama enfoques curriculares, y este curso como tal hace que el estudiante se acerque, un curso del componente práctico, perdón, hace que el estudiante se pueda acercar a una institución educativa donde va a desarrollar su práctica pedagógica a lo largo del periodo y tenga acceso al PEI, logre ver, logre analizarlo, logre ver qué enfoque tiene y de alguna manera nos permite entrar a ver, habla este PEI de los ajustes que él hace a la población en el sentido de la educación inclusiva. Entonces, con el PEI se aterriza esa política pública también, y también obviamente el papel de las familias, de los padres de familia en esa participación, en esa construcción del PEI. Y ahí entramos cuando nosotros nos convoca por parte del Ministerio de Educación a los planes decenales, ¿sí? Que entran instituciones, padres de familia y todos a poder aportar, que es un espacio y un escenario también de participación y de proposición. Y por último, pues están los estudiantes. Entonces, quería que tuviéramos muy presente qué es, qué se hace, por qué se promueve lo de la educación inclusiva. Hoy en todos los espacios pues se nos habla de inclusión social, de inclusión educativa, y estos son algunos de los responsables o de los agentes que son importantes y que trabajan en esa, bueno, que trabajamos porque nosotros estamos involucrados también ahí como docentes en poder desarrollar esa educación inclusiva. ¿Listo? Bueno, la otra diapositiva nos va a enfocar cuáles clases, a qué se refiere o qué clases, a qué población prácticamente puede decir que nos centramos con la educación inclusiva. Aquí podemos nombrar algunos, pero obviamente que el abanico es mucho más allá. Podemos hablar problemas de aprendizaje que ustedes ya lo nombraron ahorita, ¿sí? Unos somos más fáciles de aprender algo, otros somos un poquito más demorados, ¿sí? Todos, yo pienso que sí tenemos muchas capacidades, muchas inteligencias, a veces desarrollamos más unas inteligencias que otras, y eso también tenemos que verlo en nuestra práctica pedagógica. Las personas con discapacidad que hay muchas también, más adelante la vamos a explicar un poquito en detalle.
las personas que son de grupos étnicos diferenciados, y pues aquí quise incluir de una vez el idioma, ¿sí? Muchas veces en nuestros centros educativos pues tenemos nuestra lengua materna, el castellano, hacemos los procesos de aprendizaje de la lengua del inglés, pero cuando hay poblaciones que tienen otra lengua, pues realmente se niega completamente esa posibilidad o no se abren esos espacios de, venga, cuéntenos cómo funciona su lengua, cómo es, por lo menos, no solamente como venir y permitirla como en un espacio cultural, que muchas veces se hace eso, y que a veces los administrativos ven, por ejemplo, estos grupos como, pues, como lo exótico, como hace parte de nuestro folclore cesarense, por decirlo así, o nuestro folclore nacional, pero realmente es allí como que está de adorno, ¿no? Como que, aquel que no hace parte de la uniformidad o de lo homogéneo, pues viene como a llamar un poquito la atención. Entonces, ¿qué pasa con estas poblaciones? Y de hecho, pues es algo muy real. Aquí lograríamos también incluir los inmigrantes con los procesos que tenemos ahorita migratorios, pero ¿qué se hace, no? Ahorita con todo el desplazamiento que nosotros tenemos por diferentes razones de los grupos étnicos a los grandes centros, a las ciudades, a los pueblos, ¿cómo se atienden realmente estas poblaciones? Ya tienen que salir por el desplazamiento, por muchas razones, y llegan a aterrizar en nuestros centros educativos públicos. Y bien, ¿qué hace? ¿Cómo estamos nosotros preparados para atender esta población? Igual también incluye personas de condición social, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita, inmigrantes, personas reinsertadas, personas desplazadas, también podemos incluir. Aquí también tiene que ver lo de género, también pues la discriminación en muchos lugares, hombre, mujer, y de ahí también se abre otro abanico de posibilidades también que a nadie se le puede negar en un centro educativo, es cuando se define otro género diferente a hombre y mujer. En las creencias religiosas, creencias culturales, ya no estamos homogéneos como hace 20 años con los credos religiosos, ya tenemos otros credos, ¿sí? Tanto nacionales, por decirlo así, otros adquiridos de otros lugares que ya vienen a ser parte de nuestro colectivo educativo, personas con problemas de salud también, cómo nosotros nos preparamos. En cuanto, aquí me llama mucho la atención y me parece interesante, ¿no? Pues siempre hablamos de la inclusión educativa y es cuando en el asunto del déficit, cuando a alguien le falta algo, ¿no? Para que, porque no encaja, pero también nuestras instituciones educativas de qué manera también están preparadas para asumir, desarrollar y apoyar a las personas que tienen grandes talentos y elevado, bueno, yo no diría que, pues es como comúnmente se nombra, ¿no? Pero elevado coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, esas personas también hace parte, siempre pensamos como en todos los 3, 4, 5, 6, 7, 8 que hemos hablado, pero estas personas también hacen parte de esa población inclusiva también y de qué manera nosotros le podemos estar apoyando, facilitando y desarrollamos esas habilidades que ellos tienen. Entonces, solo por nombrar algunas personas que tengan que ver, sí, bastante, es verdad, sí, tenemos mucha discriminación y sí, el ejercicio es bastante reflexivo también para nosotros y para también, de alguna manera, para cuestionar, pero también aportar a nuestro sistema y donde nosotros estamos, donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros estamos. Entonces, creo que es muy importante. ¿Podemos seguir, Wilder? Bien. Bueno, esta diapositiva, Wilder, te doy la participación. Muchas gracias. Bueno, entonces, una de las partes o de las características esenciales al momento de hablar de inclusión, de educación inclusiva, parte o tiene su origen en la palabra discapacidad. Entonces, es fundamental que tengamos muy claro. Profe, ¿Sí? se escucha, usted se escucha muy lejos, no se escucha bien, profe.
Usted disculpe. Tranquilo. ¿Me escuchan mejor? No, Wilder, acércate un poco más al micrófono, por favor. Debe ser el PC. El audio. ¿Puedes? Más o menos. Ahora sí, mejor. Si puedes subir un poquito tu tono, mucho mejor. Gracias. Ok, bueno, entonces vemos que una de las palabras claves al momento de hablar de educación inclusiva es lo referente a las discapacidades. Por eso es fundamental que toquemos el concepto de qué son las discapacidades. Entonces, dicho esto, las discapacidades son más que unas deficiencias sensoriales, físicas, cognitivas, intelectuales a largo plazo que presentan algunas personas. Estas deficiencias hacen que las personas no tengan una participación plena y activa dentro de la sociedad y bajo el término de igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esas barreras, esos obstáculos que presentan esas personas les impiden en cierta medida un libre desarrollo de sus capacidades innatas como ser humano. Entonces tenemos lo que son las deficiencias a nivel sensorial, a nivel físico y lo cognitivo e intelectual. Cognitivo e intelectual como en este momento lo abordaremos como uno solo. Listo, entonces es fundamental que tengamos claro esta concepción al momento de hablar de educación inclusiva, de inclusividad. Vamos a ver a continuación entonces los tipos de discapacidades. Ya en las intervenciones iniciales de algunos estudiantes mencionaron algunas de ellas. Entonces tenemos discapacidad a nivel sensorial, que se refiere a las dificultades presentes en los órganos de los sentidos. Los más comunes a nivel visual y a nivel auditivo. A nivel auditivo tenemos personas sordas que tienen esa dificultad. Entonces, primero hay que hacer también apartar la palabra mudo, porque primero la palabra es sorda, persona sorda. Y el caso también que se presenta a nivel de lenguas nativas. Por ejemplo, la señora Marlene tocó de las personas bilingües. Hace parte de una, no como discapacidad como tal, pero sí como un condicionamiento de una persona en determinado contexto. Por ejemplo, una persona de raíz étnica tiene su idioma particular, su lengua nativa, entonces al momento de comunicarse va a presentar en las personas del común una dificultad, un obstáculo en su manera de comunicarse. En la parte visual tenemos a las personas que son ciegas totalmente, que no tienen ningún tipo de captación de imagen. Tenemos las personas que tienen ceguera parcial, ya sea que sufran alguna enfermedad, tengan un glaucoma avanzado o alguna tipología ya presente. Y las personas con baja visión, aquellas que por alguna enfermedad visual, la redundancia, presentan baja visión y necesitan realizar un esfuerzo mucho más grande para poder leer, para poder ver un objeto fijamente. Las cognitivas e intelectuales son las limitaciones que están relacionadas con la adquisición de conocimientos. Estos procesos más que todos se presentan en la atención, la percepción y la memoria. Entonces, estos tres procesos mentales, lo que es la atención, la percepción y la memoria, sabemos como educadores y futuros docentes que son esenciales en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces,
es fundamental siempre que nosotros en nuestras aulas de clases tengamos presente este tipo de discapacidades, porque a partir de ello vamos a intervenir mediante acciones pedagógicas las diversas situaciones. ¿Listo? Entonces es fundamental esa parte. En la parte cognitiva e intelectual tenemos estudiantes con bajo nivel de conocimiento, lo que sería determinado por el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, del volumen 5, en donde refiere el listado de aquellos trastornos mentales que se consideran discapacidad. Entonces tenemos el retraso mental y también tenemos uno que ya fue mencionado por la señora Marlene, que es el espectro autismo. Entonces, es importante recalcar esa identificación, porque a partir del DMS-5 es que se superponen y se establecen estrategias de intervención pedagógica para trabajar con ese tipo de población específica. Entonces, vamos a continuación. Se va a presentar una pequeña dinámica en la cual espero que se realice así como está sugerida, que vayan escribiendo en el chat, no encendiendo los micrófonos, acerca de una palabra. Entonces vamos a ver, esperemos que se dé, listo. Entonces va apareciendo una letra y en el chat la señora Marlene se dará cuenta para ver quién va a ser la primera persona o las primeras personas que van a adivinar. Listo, entonces cabe recalcar que estas palabras se relacionan directamente con la temática tratada el día de hoy, que es la educación inclusiva. Listo, entonces vamos a regalar las dos primeras. Listo. Cada 30 segundos dejaré caer una letra. En el chat van escribiendo cuando ya tengan más o menos idea de la palabra. Tienen que escribir la palabra completa en el chat. Exacto. Le van a escribir la palabra completa en el chat. Vamos a ver. No, adversidad no es. ¿Otra? Sí, Keila. Keila la dijo ya. Ya la dije. Keila sí dijo. Bueno, pero esperemos que caigan todas las letras. A ver, ¿qué más? Entonces, la primera palabra oculta era diversidad. ¿Listo? Entonces, es fundamental esta palabra porque cuando nosotros enseñemos a nuestros niños, eduquemos con base a esta palabra, al reconocimiento de la diversidad en la población, en la humanidad, entonces vamos a hablar ya no de inclusión, sino ya estaremos a un nivel superior que será la convivencia. Entonces, esa frase siempre me ha estado presente, que cuando los niños identifiquen que todos hacemos parte de una diversidad, podemos comprender a nuestros semejantes y así mantener una sana convivencia. Entonces, pasar del concepto y de lo relacionado con educación inclusiva a hablar ya directamente de convivencia, ya el aceptar las condiciones particulares de las demás personas. Listo, entonces una palabra que viene muy al lugar, que es la diversidad. Listo, vamos a subirle el nivel. Vamos con una segunda palabra. Vamos a ver en el chat, la señora Marlene está pendiente. Hay que dejar caer.
Dos. Keila, gracias por la participación, ¿viste? Entonces ¿Sí? le damos la participación a los demás. Keila, que fue la que ganó con la otra palabra. Exacto, listo. Entonces Keila ya tiene su primer premio, entonces se ganó la primera palabra. Vamos a ver en la segunda. Veamos, vamos a dar otra letra. Aún nada. Muy bien, hasta allí. Vamos a ver si hasta allí. Uno. Sí, alguien de Valledupar. Pero bien, sigue para que termine. Listo, vamos a ver. Si varias personas ponen la palabra correcta, creo que ya ahí pueden identificar. Lina, sí, ¿Está Lina claro? fue la de Valledupar, Listo. vulnerabilidad, sí. Correcto. Iván, ay, anda, esto está como complicado porque estamos aquí discutiendo entre Valledupar y Corozal, ¿quién fue primero? A ver, ahí el chat, el que Eso está está como primerito es el raro, ganador. eso está como raro que ganó una de Corozal, profe Wilder. No hubo trampa, no hubo trampa. No, mentira, molestando. Listo. Está bien, Bueno, entonces está bien, la listo. palabra es vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, perdón, hacemos referencia a ese limitante que presentan estas personas. Son una población vulnerable frente a su desarrollo integral, por llamarlo de esa manera, porque la sociedad no está preparada o no está aún o está en el camino de proveer esas herramientas a nivel de transporte, a nivel de educación, a nivel de salud e incluso de convivencia. Entonces, la población con algún tipo de discapacidad tiene ese condicionante de ser poco vulnerable. Entonces, también da lugar en nuestra temática. A continuación, vamos a realizar algo similar, pero lo van a hacer de manera práctica. Se va a presentar un enlace, el cual estará en el chat, y es un juego como el ahorcado, sino que ya no lo encontraremos así de esa manera por motivos de que existe el suicidio. Entonces, en este caso se llama el muñeco de nieve. Entonces, la señora Marlene me colabora poniendo el link en el chat. Hay un espacio, a ver, no sé si va a compartirla acá directamente. Compartir el link en el chat. Ya, aquí va, ya lo compartí. Listo. Ok. Bueno, entonces allí van a encontrar la primera persona que encuentre las tres palabras ocultas. La escribe en el chat. Cuando tenga todas tres, no va a escribir una y después la otra. Cuando todas tres sean descubiertas. Pueden ingresar desde el celular, no hay ningún problema, desde el computador. Está el link dado para cualquier para cualquier equipo. Llámese computador, llámese celular. Entonces la primera persona. Wilder, ¿Sí? dinos cómo funciona el juego. ¿Cómo funciona? Listo. Porfa. Sí. Bueno, vamos a ver. Una vez acceda al link. Vamos a buscar por acá. Listo. Hay un cuadro al lado de un chulito verde. Ahí van a poner la letra y le van a dar clic al chulito. Listo. Entonces, en la medida que vaya saliendo bien, la palabra va a aparecer. Si no, el muñeco de nieve se va a derretir. Son tres palabras. Vamos a ver quién las encuentra las tres palabras de manera rápida.
Ya les he dado 2 letras. Ya es que lo realicen. Vamos a ver. Está diseñado para demorar un máximo de 5 minutos, como máximo. A ver que encuentra las 3 palabras. ¿Cómo va alcance de Marlene? Bueno, Nada. aquí ya sí, algunos las escribieron por separado, solo una persona, bueno, la primera nos nombró 3, interculturalidad, coeficiente intelectual y discapacidades. Y discapacidad, entonces. Se ha Esas son las llevado un 3 premio. palabras. ¿Quién fue? ¿A nombre de él? Fue alguien de Corozal. Sí, también. También, sí, eso está sospechoso. Está raro. Está raro. Y no logro identificar aquí de Corozal, pero pues sí, ¿quién será? Es que no puedo ver aquí el después de los punticos. Bueno, la persona que fue, que por favor nos diga quién fue. Ok, listo. Bueno, entonces, este tipo de actividades nos permiten ver, también nos da la posibilidad de interactuar con ustedes, y este tipo de herramientas, de estrategias, las pueden aplicar los que ya trabajan en las actividades de sus cursos de una manera interactiva, dinámica, en la cual ustedes ya con más tiempo pueden desarrollar esas actividades, sopas de letras, crucigramas, crucinúmeros, sudokus, todo ese tipo de estrategias didácticas para amenizar sus momentos pedagógicos, sus clases. Entonces, es fundamental. Entonces, nosotros también queremos mostrarles esa versatilidad a ustedes. Entonces, y más que este tipo de dinámicas. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Listo. Algo fundamental y que estamos tocando, entonces ustedes dirán, se preguntarán, los tutores hablan muy bonito de educación inclusiva, de inclusividad, de discapacidades, pero ¿qué está haciendo la UNAD como universidad, como centro de educación superior y también de bachillerato y media y de primaria, porque tenemos el programa también de alfabetización en el CINER virtual, bachillerato virtual? También tenemos lo referente a la Fundación Umbrella, que ya trabaja con población adulta. Entonces, desde la UNAD, ¿qué se está haciendo para abordar lo relacionado con la educación inclusiva? Entonces, partimos y tomamos como base el proyecto Unadistas Somos Todos. Es un proyecto transversal, impulsado por la VISAE, por el equipo de consejeros académicos de cada centro, por los monitores que también hacen apoyo a nuestros consejeros. Entonces, ellos han articulado y han hecho esfuerzos por llevar adelante este proyecto. Este proyecto se hace con la intención de alcanzar y cumplir con la misión de la universidad. Entonces, en su primera línea dice, la misión dice claramente y textualmente dice, la UNAD tiene como misión contribuir a la educación para todos.
En esa frase, educación para todos, resaltada en azul, hacemos el énfasis en la educación inclusiva. Entonces, ese proyecto, UNADISTA abarca desde la identificación de esas discapacidades, la ruta de acción pedagógica para darlo, es lo que permite que desde la consejería, el cuerpo de tutores, las redes de curso, se prioricen esas personas y se les pueda brindar todas las herramientas que ellos necesitan para desarrollar sus actividades dentro de los cursos. Si hablamos de la parte de los estudiantes. También hace referencia a la parte de infraestructura. Entonces, cada centro está diseñado, está estructurado de cierta manera que permita que cualquier tipo de persona pueda acceder a sus espacios. Entonces, desde la UNAD también se hacen esfuerzos enormes por sacar adelante esa parte importante de la misión, contribuir a la educación para todos. Ahora la señora les va a hablar de estos espacios que desde la UNAD también se disponen y en los cuales ustedes como estudiantes y nosotros como docentes y la parte administrativa podemos hacer parte y contribuir a que ese proyecto se alcance. Entonces la señora Marlene les va a explicar en qué consiste cada una de estas estrategias. Bueno, aquí quiero presentar algunos espacios. Sé que hay más espacios donde nosotros de alguna manera podemos involucrarnos. Nosotros, si ustedes pueden observar en la página de la UNAD, www.unad.edu.co, hay una pestaña que dice eventos y generalmente estamos convocando a nuestros estudiantes para que puedan asistir a estos eventos del área, específicamente del área de SEDU, de la escuela de SEDU, para que ustedes puedan participar, sacar el tiempo, organizarse. Muchos de ellos son por YouTube, entonces no tienen prácticamente como ninguna complejidad o complicado para que se puedan acceder y ustedes puedan participar y puedan escuchar. Sí, ahorita yo pienso que es como muy importante lo que nosotros podemos ir como, estamos como esponjas, ¿cierto? Estamos como viendo, aprendiendo aquí qué me puede servir, cómo me puede aportar. Entonces, nosotros compartimos eventos por los chats que tenemos, por su correo electrónico, por los grupos que tenemos de WhatsApp, por los grupos que tenemos que Skype, por mensajería interna. Les invitamos a eventos. De hecho, mañana tenemos un evento que habla sobre la discriminación, un foro, que les vamos a hacer también llegar la invitación para que puedan participar y nos puedan acompañar y escuchar. Entonces, son esos escenarios posibles donde nosotros también entramos a entender y ver un poquito esas inclusiones de las que estamos hablando. Otro donde ustedes también se pueden involucrar y es para que conozcan que nosotros tenemos a nivel de escuela y universidad por escuela, tenemos semilleros de investigación. Estos semilleros de investigación es reunirse un grupo de estudiantes con un tutor y vamos aprendiendo de investigación y vamos conociendo cómo es ese campo de la investigación y que logremos abordarlos desde el principio y no pues como ya al final en el 10º periodo vamos a ver esto de investigación y qué tenemos que hacer para el proyecto final, sino que desde ya nos podamos ir involucrando, conociendo temáticas, qué espacios hay donde ustedes hay de semilleros de investigación y se involucren porque esto les va a ayudar no solamente en lo académico, les va a ayudar a ustedes en su vida, en leer y comprender un artículo científico. Sí, ya no van a ser porque es un proyecto de investigación, esto que será que me están hablando aquí, sí, porque muchos cursos donde ustedes se encuentran van a tener la estrategia de aprendizaje que es investigación. Entonces, invitarlos también a este espacio que está disponible para ustedes. Yo sé que tal vez no sé qué tantos de este grupo matricularon cátedra de prestación social, que viene luego de que ustedes matricularon el CISO, ¿sí? Varios matricularon el CISO. Entonces, luego viene en el próximo periodo académico, la idea es que ustedes puedan hacer esa secuencia, ese tránsito a la cátedra de prestación de servicio social que ustedes
van a apropiarse de una realidad social de su contexto. Y de alguna manera con lo que ustedes se van a encontrar es con lo que nosotros estamos hablando aquí, ya sea en su barrio, en su municipio, bien, todo lo social pues está en todo lugar y es lo que nos rodea. Entonces, dentro del campus también, dentro de la malla curricular, también nosotros tenemos un curso que se llama Lenguaje de Señas, que es un curso electivo, que también es una herramienta que nos permite a nosotros, de hecho, pues es un curso tal vez, por lo menos tenemos nociones cuando vamos a enfrentarnos o conocer a otra persona, qué es eso el lenguaje de señas, si es un lenguaje universal, o solamente para Colombia un lenguaje de señas en particular. Entonces son recursos, son estos escenarios posibles que yo les digo donde ustedes pueden venir, integrar, involucrarse, acercarse, escuchar también, que seguro que nos va a ayudar a nosotros a poder tener herramientas para esa diversidad con la que nosotros vivimos y nos enfrentamos y vamos a enfrentar en nuestras aulas escolares. Entonces, hasta ahí mi participación. Vamos. Esta es la ruta de acción o el proceso que se lleva al momento de trabajar la inclusividad en la UNAD. Entonces se establece la siguiente ruta de acción. Ustedes como estudiantes, al iniciar su proceso académico en la UNAD, una de las primeras cosas que realizaron fue la prueba de caracterización. ¿Qué se busca con esta prueba? Primero, conocer datos socioeconómicos de las personas, de los estudiantes, y a su vez identificar aquellos que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea visual, ya sea física o sea cognitiva. Entonces, el objetivo principal de esa prueba de caracterización es identificar población con algún tipo de discapacidad, además de conocer información socioeconómica, de si poseen o no conexión a internet, equipos para trabajar y toda esa parte. Entonces, lo primero como tal para identificar la prueba de caracterización. Posterior a ello, se encuentra el curso de acogida e integración unadista. Esto se habilita antes de iniciar la apertura de cursos, inclusive antes del curso de cátedra unadista. Entonces, es el espacio donde van ustedes a encontrar ese primer encuentro con la metodología virtual y el campus como tal. A partir de la prueba de caracterización, se realiza un plan de acción pedagógico contextualizado, el cual ya se refiere específicamente a esa población. Esa población que previamente se identificó y ya existen los planes de intervención educativa y la forma de cómo se trabajaría con ellos, y es donde se integra el último componente, que es el acompañamiento. Entonces, ese acompañamiento se dispone a partir del tipo de discapacidad que presente el estudiante. Entonces, en la UNAD podemos encontrar personas con cualquiera de los tipos de discapacidad que mencionamos anteriormente y con población mayor, adultos mayores. Entonces, si bien no es una discapacidad, es algo a tener en cuenta al momento de estudiar. Entonces, no es una barrera como tal, pero sí representa una atención priorizada, por llamarlo de esa mejor manera. Entonces, se presenta esa ruta que por lo general se trabaja desde la consejería académica. Entonces, se hace esa prueba de caracterización, el curso de acogida e integración unadista, se realiza el plan de acción contextualizado, y ya esto va específicamente por cada centro y a cada tipo de estudiante y su respectivo acompañamiento, si necesitan traductor de señas o si necesitan un teclado ya especial para braille, si necesitan manejar recursos o programas multimedia para aquellos con baja visión que les permita ampliar o darle cierto color a las letras. Entonces, toda esa parte
se realiza y se conoce gracias a esa prueba de caracterización. Cuando hablamos de los programas, viene la importancia de los software. Entonces, estos software que están en pantalla son algunos de los que desde la UNAD se utilizan para crear contenido audiovisual para todas las personas, bajo el principio de accesibilidad universal. Entonces, la idea es crear, cuando creamos los OBI, los OVA, ya hablando del rol de los docentes y tutores, utilizar cualquiera de estas herramientas o la unión de varias de ellas para lograr un acceso efectivo a los contenidos para la población en general. Que allí tenga, por ejemplo, si es un video en YouTube que vamos a subir, que tenga los subtítulos activados, que tenga el traductor de lenguaje de señas. Entonces, es fundamental siempre contar con este tipo de herramientas tecnológicas que nos ayudan a contribuir a que esa inclusividad se refleje de una mejor manera en cada uno de los cursos que están en la UNAD. Muchos de ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el curso de cátedra unadista que daban videos con su respectivo traductor de señas. Entonces ya estaba la parte visual, estaba la parte auditiva, las señas, para todo tipo de población. Listo, entonces todo esto se da bajo el principio de accesibilidad universal, contenido audiovisual para todos, incluyente y que permita la participación y la generación de contenidos y conocimientos por parte de todos los estudiantes. Ya para finalizar, vamos a ver un espacio de reflexión a cargo de la señora Marlene con respecto a nuestra ruta de vida. Entonces, le cedo la palabra, señor. Sí, ya vamos cerrando nuestra actividad del día de hoy para poder que nos colaboren con la encuesta de satisfacción. Entonces es muy importante que por favor nos ayuden en que también nosotros podemos mejorar. Les agradecemos mucho. Vamos a estar pasando el link para que lo puedan diligenciar. ¿Listo? Ojalá en el día de hoy sí les agradecemos que nos ayuden. Y bueno, bien, ya para cerrar como las preguntas definitivas acerca de nuestro proyecto de vida 1, es lo que estamos haciendo, estamos formándonos, hace parte de nuestro proyecto de vida lo que tiene que ver con lo profesional. ¿Cuáles son nuestros sueños? Sí, siempre vamos a tener limitaciones, pero la idea es que logremos superarlas, nuestros sueños como docentes, ¿sí? Como docentes frente a la diversidad. ¿Cómo podemos alcanzarlos y reconocer y apropiar la situación actual, herramientas, posibilidades que nos permitan emprender acciones que permitan cumplir nuestro sueño de formación profesional? Entonces, nuestro objetivo, nuestra meta es que hayamos podido abrir un poco el panorama desde la universidad en cuanto a esto de la educación inclusiva. Somos una universidad inclusiva y nuestra meta también es formar estudiantes con esa visión inclusiva, con esa visión intercultural como una de las palabras clave del jueguito de hoy, y que logremos sí transformar nuestra sociedad con una mente abierta, con calidad, con excelencia y con esa capacidad sensitiva también. Entonces, muchas gracias por su asistencia en este espacio. Les estaremos enviando igualmente la invitación para el tercer y último B-Learning de este curso, de la introducción a las licenciaturas, y los otros de los otros cursos también. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Buenas noches, que descansen, éxitos en sus actividades.